Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Lo que te comentaba, que toda la gente dice lo mismo, son siempre los mismos, son elegidos por por los parlamentarios, por los partidos políticos. Yo te quiero preguntar, Lenin, en nuestra región de O'Higgins, en la izquierda, en la derecha, ¿existen grupos de amigos políticos? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque una vez alguien me comentó, si tú quieres llegar a ser electo, tienes que ser amigo del senador, tienes que ser amigo del diputado, tienes que ser amigo del alcalde. ¿Existe esa política del amiguismo todavía en nuestra región de O'Higgins? Claro, pues existe el amiguismo, se protegen entre los mismos de siempre. Yo he sido aislado en el mismo core en un principio. Fui bastante aislado porque yo hice una denuncia en la Contraloría respecto a la fiscalización, que se fiscalizara el uso o el mal uso de los viáticos. Hubo un informe que salió hace una semana aproximadamente, que nadie lo ha dado a conocer, es donde ahí se dice de que hay personajes que tienen que devolverle platita al Estado porque incurrieron en algunas situaciones, a lo mejor administrativas, no sé si por desconocimiento, a lo mejor ellos no tenían idea, pero a mí me extraña mucho que gente que participa de esto, que viene de años participando en la política, que han sido funcionarios municipales porque han trabajado con alcaldes, hay otros que actualmente trabajan con parlamentarios, son funcionarios de los parlamentarios, y me vienen a decir que no tenían idea que tenían que devolver un viático. No, compadre. Entonces, y bueno, y ahí se protegen las izquierdas y las derechas, pues, ahí se empiezan a quedar calladitos después, porque estas cosas del core nadie las sabía. Tú tenías conocimiento, por ejemplo, que ocurrían estas situaciones al interior del Consejo Regional, entonces hoy día les molesta cuando uno, porque no sé si no entienden el concepto o la vida que ha tenido uno. Yo siempre he sido reportero, periodista, y he estado con el tema de la denuncia. Y yo cuando le garanticé, yo la garantía que le di a la gente, yo no les prometí nada. Les dije, mi garantía es seguir siendo el mismo de siempre. Y yo voy a ir y si encuentro una situación que es irregular, yo la voy a denunciar. Yo no tengo por qué quedar callado. En un principio a mí me dijeron, incluso cuando yo hablé de los viajes que se hicieron a Termas del Flaco, en enero, en febrero, en marzo, viaje a Termas del Flaco por el tema del Paso de las Damas. Después fueron a Argentina por el mismo tema del Paso de las Damas. Yo hice las denuncias como corresponde, en el plenario, lo hice a nivel público, le dije a la gente, aquí nos están estafando, porque el Paso de las Damas, sabes tú que no va a tener ninguna proyección, y perdóname que te lo diga de esta manera, a algunos les molesta en San Fernando, les molesta que uno les diga la verdad, compadre, les están mintiendo, los están engañando, no va a tener proyección, aunque tengan la mejor voluntad, no va a tener proyección, ¿sabes por qué? Porque hay 30 kilómetros de camino entre Termas del Flaco y el hito del Paso de las Damas, que es un camino privado. Ni siquiera lo han expropiado. Y si lo van a expropiar, el MOP no tiene plata. Así que no te digo ni para cuándo podría salir. Pero si ni siquiera se han preocupado de eso, de expropiar el camino, y ya estamos viajando a Argentina y haciendo seminarios y gastando plata del fisco, compadre, solucionaron primero el problemita acá. Después gastamos los viáticos, porque estamos gastando la plata tuya y de todos los ciudadanos. Y ojo, la misma Contraloría advirtió, y hoy día está en el informe que salió de Contraloría, de que hubo sesiones allá en Termas del Flaco, donde incluso algún consejero presidente a lo mejor de esa misma comisión citó a comisión y no fue, pero después cobran los viáticos. No, pues entonces, hay que cobrarlo, pues. ¿Cómo vamos a dejar de no cobrarlo? Pues? Hay situaciones que yo denuncié y que vienen ahí en el informe de Contraloría. O sea, no estaba equivocado. Contraloría me reafirma todo lo que yo estaba denunciando. Entonces, claro, pero nadie se preocupó de eso, ahí nadie publicó nada, pues todos se quedaron callados, ¿cachai? Oye, eso te quería preguntar, nosotros somos periodistas, tú tienes una gran experiencia en el periodismo nacional, regional también. A mí me pasa muchas veces que los colegas periodistas de Rancagua, sin desmerecer donde hayan estudiado, sin desmerecer su trayectoria, como que tienen mucho compromiso por quién les paga. Con plata baila el mono. Si a mí me paga el municipio, yo bailo. Pero no tienen a mí me pasa que no tienen esa vocación de averiguar, duela a quien le duela. No sé cómo lo analizas tú hoy en día. Los principales medios, tenemos al tipógrafo, tenemos tu ex medio Sectavisión también, tenemos estos medios regionales independientes,
Pero creo que falta ser más riguroso, la verdad. Falta más el periodismo, aunque duele a mí, y me imagino que a ti también en la universidad, muchas veces te va a ganar el odio de las personas, te va a ganar el odio de muchos poderes políticos, etcétera. Pero me falta que acá, no, acá es como el amiguismo, se le den cócteles, lanzamientos. Aparte la reacción de algunos, déjame decirte que me toca leer toda la mañana las noticias y hay una reacción espectacular de algunas de las noticias que parten hablando de un tema y después pasan a otro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo analizas tú como periodista la realidad de nuestros medios de comunicaciones regionales? ¿Falta de verdad mano dura? A ver, yo creo que hay una situación que es gravitante y que tiene que ver con la situación económica de cada uno de los medios regionales. Las realidades son diferentes, pero falta un periodismo mucho más independiente, pero eso también va por el sustento económico de cada uno de ellos. Yo conozco la realidad de muchos medios de comunicación regionales y hay medios que les cuesta vivir y sobrevivir. Entonces, lamentablemente, postulan a los proyectos de fondos concursables, por ejemplo, del mismo gobierno regional, pero eso no debe significar que tú te tienes que quedar amarrado o anclado a la voluntad de lo que pueda decir el gobernador o algún consejero regional. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo voy a votar a favor de los medios de comunicación y yo el día de mañana incurro en algún error, que me robé la plata, que choqué en manifiesto estado de ebriedad, y va a estar ese medio cubriendo porque es lo que tiene que hacer. Yo no tengo por qué ir a cuestionarlo después y decirle, oye, ¿por qué estás publicando esto si yo te estoy financiando? Eso es un gravísimo error, una presión indebida por parte de cualquier autoridad. No corresponde. Entonces, lamentablemente también los medios dicen, pucha, si yo hago esto después, porque hemos estado acostumbrados aquí en esta región, han sucedido cositas, pues si recordémonos del caso Coimas, ¿no? Así, lo que pasa es que aquí la gente pierde la memoria. Ahí en el caso Coimas, ¿cuántas presiones no hubo sobre los medios de comunicación? Te cuento, por ejemplo, que yo fui denunciado por un parlamentario, uno chascón de barba, que todo el mundo lo conoce, cuando era Jesús de corresponsal de la Nazaret. radio, cuando era corresponsal de la radio Bio Bio, junto con Pablo, que era corresponsal del diario El Mercurio. Y hubo personajes de Rancagua que fueron a hacer la denuncia porque nosotros le estábamos dando y teníamos cobertura todos los días y teníamos antecedentes exclusivos que nos entregaban nuestros informantes por parte de quienes estaban llevando la investigación adelante. Entonces se estaba filtrando mucha información y eso les dolía porque teníamos antecedentes concretos de quienes estaban involucrando y lo que estaban haciendo. Por ejemplo, información como los famosos comités de allegados que en algún momento pararon aquí en esta región y que fueron una burla y una estafa para varios comités por parte de ciertos parlamentarios. Entonces, claro, pero fueron a pedir nuestras cabezas. Entonces aquí hay muchos que hablan de la dictadura y que Pinochet y que la cuestión. ¿Y quiénes agarraban el teléfono? Parlamentarios y llamaban a los dueños de los medios de comunicación y pedían la cabeza de los periodistas en plena democracia. Esa parte de la historia no la cuentan. No la cuentan, pero así lo hicieron. Pinochet mataba a los periodistas. Estos les cortaban el oxígeno a nivel económico. Los despedían de los trabajos. Yo lo sufrí en carne propia. No, sin lugar a duda, una contradicción enorme de algunos grupos políticos que, como bien dices tú, tratan de, ante las cámaras, decir, no, yo soy un defensor de la vida, pero sí te cuarto la libertad de prensa y te cuarto tu derecho a trabajar también. Oye, vamos a tocar un tema que yo te lo comenté también cuando salió este tema, me tocó leerlo y yo lo dije, yo conozco a Lenin, yo sé que él es frontal, pero me dio lata este tema porque le diste mucho contenido a gente que usó este contenido de forma banal. Me explico, por ejemplo, la polémica vivía con las declaraciones mencionadas en tus redes sociales, que incluso si uno las ve y las analiza, no tienen ni remitente, o sea, no tienen nombres, no se señala a nadie. Es un palo que mandaste. Para que lo entendamos, es un palito político que uno puede, que yo creo que si hubiéramos estado en la década de los 90 no hubiera pasado nada, la verdad. Eh, un momento clave también, incluso en uno de los puntos de prensa, yo te lo comenté también, participaron diputadas de tu misma coalición defendiendo este tema. Y una de las cosas que yo admiro de la izquierda es que cuando ocurre esta situación, la izquierda se encierra toda en una pieza
se sacan la mugre, se sacan el cuero, pero para la prensa salen todos amigos y salen respaldándose. ¿Cuál es el mea culpa que se hace, Lenin? O mejor dicho, también te pregunto, ¿existe algún grupo o personas, grupo político, que usó esto para colgar tu cabeza, como se dice literalmente? ¿Fue un aprovechamiento político? Porque más allá de la equivocación o no equivocación que tú pudiste cometer, creo que acá existe la política del terror, y hay que decirlo con todo su nombre. Una cosa es defender el derecho de la mujer y otra cosa es hacer espectáculo, para mí, y lo digo francamente, yo me hago responsable, hacer espectáculo de una situación que ocurrió en ese momento. O sea, festinar, aprovecharme, y eso obviamente sabemos que al sector político le encanta también armar una fiesta donde no hay fiesta y donde todo, porque a la gente estos temas, la verdad, si tú preguntáis en la calle, lo comentábamos también, no le interesa mucho esto. La gente quiere que tú te pongas a trabajar nomás. O sea, más allá de Justamente. tus declaraciones, tú eres irresponsable y más allá de eso. Entonces te pregunto, después de toda esta situación vivida, donde se sumaron dos candidatas pidiendo la cabeza, poco menos pidiendo hasta medio de comunicación dijeron que lo mínimo que deberías hacer tú era presentar tu renuncia, esto. Yo te pregunto, ¿cuál es el análisis que hace ahora con paño frío? Luego de darle la declaración, de acercarte también, de hacer todos los procesos que a ti te resguardan, ¿cuál es la visión? ¿Pensaste que iba a pasar esto con tus declaraciones? Incluso, y lo dejo acá y no quiero dar nombre, incluso ex cores de tu mismo partido también pedían tu renuncia. Te lo Sí, pregunto, ¿cómo lo viviste esa situación? es que ocurrió antes, ocurrió ahora, va a seguir ocurriendo adelante. Lo tengo claro. Si yo todo lo que yo diga se van a preocupar. Mira, de hecho, en estos días publiqué también, y tengo el orgullo de decirlo, de que el señor jefe de gabinete del municipio, junto con su encargado de comunicaciones, me revisan todo el día el Facebook, todo el día, para ver qué publiqué y ellos tratar de buscar por ahí solución a los problemas que estamos denunciando. O sea, están así de preocupados. No sé cuál es el temor. Pero sí, pues efectivamente aquí hubo un aprovechamiento político, ideológico por parte de ciertos grupos. Yo tengo claro de dónde venían, tengo claro las autoridades que están involucradas, porque hubo colegas periodistas que me llamaron, me dijeron, Lenin, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Y yo aquí te voy a confesar una cosa, Lenin, no estamos de acuerdo con esto porque me está llamando cierta autoridad, porque yo tengo un contrato con ese municipio, me dice, pero es por difusión de actividades municipales. Y me llama la autoridad para presionarme para que vaya a la actividad de la CORE. ¿Ese De es este, de, irregular o no es de irregular? este ¿O llamado de ese es prensa, irregular o no es ya, irregular? ¿Es irregular o no es irregular? Porque tú irregular, le pues, estás pagando totalmente. un medio para la difusión de actividades municipales. No tiene nada que ver con la situación de un punto de prensa que tenga la CORE, ¿o no? Esas Así son las es. presiones, esas son las presiones indebidas de la autoridad. Esas son los festines que se dan con las platas públicas. Y este amigo me llama y me dice, yo no voy a ir. No voy a ir porque voy a actuar en consecuencia. Primero, es una situación irregular la que está ocurriendo y que me llame la autoridad con la cual tengo un contrato para esta situación y que me esté mandando a cubrir una actividad que no corresponde al contrato original. ¿Te das cuenta? Por un lado. Y segundo, por un tema de convicción. Porque yo defiendo lo que es la libertad de opinión, la libertad de expresión, y me dijo, yo tengo claro que tú no caíste en nada. Listo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí salieron muchos a aprovecharse. Hubo una ex consejera regional también, que yo ya sé que ya da lata discutirlo, porque aquí es una cosa de matemáticas, nada más. 3.500 es más que 2.000. Es así de simple. Entonces, estamos hablando de una ex consejera que nunca ha ganado una elección. Aclaremos los temas. Porque hay periodistas o reporteros o locutores que insisten y dicen que... Pero una pura pregunta ya. ¿Cuándo fue electa y cuándo ganó una elección? Nómbrame por lo menos una junta de vecinos. Por lo menos. Porque la primera vez no ganó la elección. La perdió. Y Y tuvo asumió que ser después, asumió, el sí, reemplazo de Emiliano Rueta. ¿Sí o no? que se fue a la Corfo, ¿no? Justamente. Exacto. Y después compite conmigo, gano la primera mayoría de la lista con 3.500 votos y este personaje obtiene 2.600. O sea, hubo casi 1.000 votos de diferencia.
que en democracia y donde manda la gente. ¿Qué es lo que suma? Ahora, lo que pasó es que hubo una interpretación del CERVEL respecto a la ley antigua, donde los independientes eran considerados como en lista aparte. ¿Te das cuenta? Entonces, también yo alegué lo mismo el otro día con la consejera que me estaba acusando, porque le dije, usted ignora la institucionalidad vigente en este país. Y no fui el único, José, porque hay otro representante en el Consejo, que don Luis Silva, que llegó en la misma situación que yo. Él sacó la mayoría en su lista y también quedó fuera. Y así otros 14 consejeros regionales a nivel nacional. Y fuimos muy afectados por esa situación, porque nos estaban dejando fuera y no se estaba respetando la voluntad popular que habíamos obtenido las mayorías. Entonces, claro, hoy día defienden y dicen, no, pero es que la ex consejera, pero compadre, si perdió, sacó menos votos, y eso en todos lados manda, hasta incluso en un consejo curso. Es así de claro. Lo que pasa es que hubo una mala interpretación de la ley. Cuando nosotros alegamos, porque aquí hay procesos constitucionales garantizados por la Constitución, que tú cuando encuentras que hay una irregularidad, le puedes discutir al propio CERVEL. Y yo no quería ver que detrás de esto había manos negras, pero a uno siempre le ocurren las cosas. Y el propio partido, Renovación Nacional, en el cual yo iba por un cupo independiente, por eso hay que preguntarle a la señorita, pero es que si el propio partido defendió a Lenin, el propio senador Chaguán puso a disposición los abogados, el propio senador Chaguán, presidente de Renovación Nacional, firmó los documentos para que se fueran al Tricel. Y ella trabaja con el senador Chaguán, entonces que les pida explicación al senador Chaguán. ¿Por qué me defendió a mí, que era un independiente y no una militante? Esas son las cosas que se tienen que preguntar. Con respecto a ese tema, cabe mencionar que tú fuiste independiente por Renovación Nacional, pero sí existe un vínculo con Renovación Nacional. Eso no tiene ningún problema hoy en día, da igual. Tenemos el caso de esta aludida también, que tampoco quiero nombrar, no quiero entrar como mañana para que opinen en otro lado, pero existe un... Sí, ojalá no te funen. No, me da lo mismo que me funen. No, yo creo que no. Yo creo, o sea, lo que te quería plantear, Lenin, es, y la pregunta que te quiero hacer con respecto a esto, ¿dentro de Renovación Nacional hay grupos políticos? Porque a mí me dijeron lo siguiente, a mí una vez conversé con alguien de Renovación y están los amigos del diputado Charper y los que no opinan como Charper. ¿Es cierto? Mira, yo desconozco la orgánica de Renovación Nacional porque no soy militante de Renovación Nacional, yo sigo manteniendo mi independencia y yo siempre voy a ser un agradecido de la vida y un agradecido de los dirigentes de Renovación Nacional en Santiago, como el senador Chaguán, como Diego Chalper, que fueron los que me invitaron a participar de este desafío. Si las cosas hay que decirlas como son. A mí me lo habían propuesto ellos, incluso otras colectividades, que no las voy a mencionar, por respeto. Y yo decidí porque encontré seriedad y me dijeron, aquí hay un proyecto importante, nosotros queremos que seas consejero regional porque tú vas a hacer la pega. Tú vas a ir a fiscalizar los recursos públicos, la mala utilización de los recursos públicos, que es lo que he intentado hacer. O sea, si se ha armado una polémica, si les he pisado los callos, si les he puesto el dedo en la llaga, es por mi forma de ser, pero yo no me he quedado callado. Y he investigado y he entregado con antecedentes, compadre. Si aquí no es llegar y hacer una denuncia, es con papelito en la mano, dijo don Francisco. Sí. ¿Ya? Entonces, ellos apostaron por eso y dijeron, nosotros queremos darle un giro a esta cuestión. Si no es llegar ir al core y sacarse una foto y decir, aquí estoy, soy yo el core, y lo subo a mis redes sociales. Compadre, hay que ir a trabajar a la pobla. Tú has visto mi Facebook. Vengo llegando de la población Manuel Rodríguez y así todos los días recorro las poblaciones y los clubes de adultos mayores, tratando de ver las problemáticas, porque también fue una lección de vida y yo lo cuestioné bastante. Cuando hubo esta elección, ya segunda o tercera vez que son electos los cores a nivel nacional, hacía una papeleta, compadre, hacía una papeleta con cerca de 60 nombres y la gente no conocía a ninguno, ¿cierto? Cuando íbamos a la campaña, uno decía, ¿y usted candidato a qué es lo que? No, yo soy core. ¿Y qué es eso? ¿Y qué hacen los cores? Y les digo, ¿y ustedes conocen algo? No, si no conocemos a ninguno. Nosotros conocemos al alcalde, al gobernador y a los diputados. Y a los cores nadie los conoce, porque se acostumbraba a ir a levantar la manito para votar, aprobar o rechazar un proyecto y ya ir para la casa. No, hay que hacer gestión. Yo el cargo que tengo hoy día lo he puesto a disposición de la gente. Te decía que venía recién de la población Manuel Rodríguez, te lo explico brevemente. Ahí tienen un problema grave porque se suponía que el director anterior de Servio, Manuel Alfaro,
les dijo que se iba a hacer un proyecto de pavimentación de los pasajes, que estaban a muy mal traer, y se iban a pavimentar 18 pasajes con hormigón, y que se iban a hacer incluso las veredas. Sin embargo, llegó la empresa Vial y asfaltó 8 pasajes, las veredas no están, no se han hecho las veredas, está todo ahí revuelto, sucio, dejaron los pastelones en el suelo, mira, olvídate, y el asfalto que pusieron es de 5 milímetros y ya se está rompiendo. Entonces nos comprometimos y ya conseguimos una audiencia, porque aquí estamos trabajando también junto con la oficina del senador Macaya, con Héctor Valdivia, que le agradezco bastante, que ha puesto a disposición su gente, y él también, que ha ido terreno conmigo, para ir viendo estos temas y hacer el enganche con el Servio, que los dirigentes ya les conseguimos una audiencia, se van a reunir con el Servio porque tenemos que descubrir primero qué decía el proyecto, si ese proyecto era verdad que le iban a poner hormigón, era verdad que eran los 18 pasajes o los 16 pasajes, todo eso primero lo tenemos que esclarecer. Por eso queremos la orientación del Servio para que le expliquen a esta gente si era así o no era así, y si se cumplió o no se cumplió. Y si no se cumplió, exigir que se cumpla como corresponde y que terminen esa obra. A eso me he dedicado. He ido al campamento Molinos Quemados, que está absolutamente abandonado. He estado en la población Esperanza, en la Isabel Riquelme. Mira, una infinidad de problemas. Mañana tenemos reunión y paso al tiro el aviso, con los vecinos de los Robles 3 en la Foresta. 5 años que le entregaron estos departamentos. 5 años y se revientan todas las cañerías, porque ¿quién fiscalizó esa obra? ¿Quién la fiscalizó? Entonces hoy día tú cumples con el sueño de la casa propia, estás pagando tu subsidio habitacional, el Estado te entrega ese subsidio y sigues tú pagándole dividendos al Estado y nadie te responde. Y es una verdadera, el sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla. ¿Te das cuenta? Entonces son cosas que no deben estar ocurriendo. Los acacios, la población Los Acacios se entregó el 23 de septiembre, recién este año. Una señora que me llamó ayer llorando, José, llorando, porque se instaló el día jueves en su vivienda y salió toda el agua, en las aguas servidas, le inundaron todo su departamento. ¿Tú sabes lo que es la desesperación de esa gente? Que te llamen llorando. Entonces, hoy día que lluevan todas estas críticas de los mismos políticos de siempre, que se dedican a esto, que hacen puntos de prensa, porque hay otro tema también. Había salido una encuesta que manejaba el gobierno regional, que me parece que la publicó el medio Hora de Noticias, y yo estaba muy bien evaluado ahí. Entonces, cuando uno siempre a veces está en la pobla, cuando está con la gente, cuando le está tratando de buscar solución a sus problemas, tiende a tener ese tipo de evaluaciones. Y empecé a superar a varios que estaban ahí en la lista que si te he visto no me acuerdo, porque aparecieron para las puras elecciones y después ni se vieron. O mejor dicho, empezaste a recalcar más que personas que eran los candidatos de las redes sociales. Justamente. Empezaste a salir más, en vez de mostrarse ellos yo estoy mismos. En la calle. Sí, pues, totalmente. Oye, Lenin, entonces oye, alguien dijo, bueno, a este hay que bajarlo. Y empezaron a actuar y se unieron todos, ¿eh? Las derechas y las izquierdas nuevamente unidas, jamás serán vencidas. Bueno, sin lugar a duda, oye, agradecerte tu tiempo, Lenin. Sé que estás lleno de actividades, sé que tu agenda es muy amplia también. El tema social es lo más importante hoy en día. Agradecer, y bueno, acá hay que tener cuero de chancho nomás, pues si no queda otro. Entonces, hay que darle, como se dice, y obviamente poder ayudar a las personas que confiaron en ti. Lenin, estuvimos conversando con Lenin Arroyo, periodista y consejero regional de la región de O'Higgins, Cachapoal 1. Lenin, como siempre, un agrado conversar contigo. Mira, yo te agradezco mucho, pero te quiero pasar un avisito antes. Este miércoles tenemos sesión de la Comisión de Deportes a las 9:30, donde vamos a estar aprobando y apoyando el proyecto de la piscina municipal para la comuna de San Francisco Mostazal. Es una inversión de 1.578 millones de pesos, una piscina municipal que le hace bastante falta a esa comuna. También prontamente, y espero que luego el gobernador pueda activar también lo que se comprometió con el edificio de la Teletón, lo va a financiar el Centro de Rehabilitación de la Teletón, cuyo terreno ya entregó la Municipalidad de Rancagua, lo va a financiar el gobierno regional y eso nos tiene muy contentos. Y mira, por ejemplo, hoy día es miércoles, mañana es miércoles, 9:30 Comisión Deportes, 11:30 tengo plenario, 16 horas visita al Club Anhelo de Vivir Villa Las Flores, 18 horas reunión Villa Los Girasoles, 19:30 Villa Los Robles. Esa es mi agenda para el día de mañana. Después, vaya a tener que contratar un secretario, Lenin.
El día jueves tengo entrevista en el canal Sexta Visión, después reunión con Campamento Molinos Quemados, reunión con Torres del Paine, donde hay deudores del Banco Estado que los están estafando. Ellos pagaron sus dividendos de sus viviendas, y por ejemplo el que sacó a 15 años su vivienda o su departamento, le quedaban 3 años. En algún momento hubo una crisis económica y tuvieron que repactar, por ejemplo, 4 dividendos y le empezaron a cobrar 10. Se los tiraron para el fin del crédito. ¿Te das cuenta? Si tú pagaste los 15, te empiezan a correr ahora los 10 que tienes que pagar. Pero ahora le están cobrando casi 5 años, 50 dividendos. Perfecto. Entonces es una Muchas gracias por la información. Muchas gracias por la información, Lenin. Un abrazo. Cuídate, gracias que por estés todo. muy bien. José, un abrazo. Gracias por todo. Gracias, que estés bien. Chao, chao. Chao.